¿Qué tal amigos? Soy Michael Kamali, también conocido como Dr. Gaines, y en este video les voy a mostrar cómo desarrollar y fortalecer los 8 flexores del antebrazo usando la mejor técnica de ejercicio basada en la ciencia, desarrollada exclusivamente para ese propósito, incluyendo versiones tanto con cable como con pesas libres de ese ejercicio. Pero primero, para darles un poco de contexto rápido, ¿por qué deberían preocuparse por trabajar estos músculos en primer lugar? Bueno, les voy a dar solo 5 razones rápidas. Número uno, los flexores del antebrazo constituyen la mayor parte de todo el antebrazo y te hacen ver marcado cuando los desarrollas. 2. Unos flexores del antebrazo desarrollados te dan un apretón de manos fuerte y firme, lo que inconscientemente transmite fuerza, confianza y fiabilidad a quienes conoces. 3. Son el grupo muscular esquelético más utilizado en la sociedad moderna. Prácticamente todos los ejercicios de tracción que existen para trabajar la espalda, los hombros, las piernas, los bíceps, etc., dependen de la fuerza de tu agarre. Y aproximadamente el 80% de la fuerza de tu agarre proviene de los flexores del antebrazo, mientras que el 20% restante proviene de los extensores del antebrazo, de los cuales hablé en un video anterior. Así que también puedes trabajar una gran parte del resto de tu cuerpo está limitado por la fuerza de los flexores de tu antebrazo. 5. Debido a un principio llamado irradiación muscular, mientras más fuertes sean los flexores de tu antebrazo, mejor podrás trabajar los músculos de la parte superior de tu brazo, incluyendo los bíceps, tríceps y deltoides. La lista sigue y sigue, pero algunos de ustedes pueden preguntar, bueno, ¿no se están trabajando lo suficiente al agarrar esas pesas y hacer todos esos ejercicios de jalón? Y la respuesta es no, no lo están, por dos razones diferentes. Primero, en todos esos ejercicios, los flexores del antebrazo solo se están trabajando isométricamente, lo que significa que las fibras musculares no se están contrayendo ni extendiendo, se están quedando quietas, no están moviendo la carga en absoluto. Y las contracciones isométricas son las menos efectivas de los tres tipos para estimular el crecimiento muscular. Y en segundo lugar, en todos esos ejercicios, el trabajo de agarre solo involucra los flexores de los dedos y no trabaja para nada los flexores de la muñeca, que constituyen la mitad de los flexores del antebrazo en su totalidad. Así que necesitas incorporar ejercicios donde los flexores del antebrazo se aíslen mediante contracciones concéntricas y excéntricas directas y que trabajen tanto los flexores de los dedos como los flexores de la muñeca. Y aquí está la técnica de múltiples fases que desarrollé para hacer exactamente eso. Para la versión con cable de este ejercicio, te vas a arrodillar al lado de un banco inclinado que esté colocado a un par de pies al lado de una polea baja y lo suficientemente adelante de la polea para que haya tensión constante en el antebrazo. Luego apoya la parte trasera de tu antebrazo contra el banco, lo que eliminará cualquier tensión de tu espalda y hombros y aislará completamente los flexores del antebrazo. Desde esa posición, vas a usar un movimiento en dos partes. Primero, dejas que el cable hiperextienda tu muñeca para que se doble hacia atrás y permites que la agarradera estire tus dedos. Es sumamente importante aquí que dejes que baje completamente hasta las puntas de tus dedos o los terceros dígitos, y verás por qué cuando explique la anatomía en un minuto. Así que baja la agarradera lo más que puedas sin soltar el peso. Luego, flexiona lentamente los dedos, enrollando la agarradera hacia adentro hasta que cierres el puño, y eso termina la primera fase. A partir de ahí, pasarás a la segunda fase flexionando la muñeca mientras al mismo tiempo la aduces o la giras ligeramente hacia el lado del meñique de tu mano. De nuevo, entenderás por qué eso hace una gran diferencia cuando analicemos la anatomía. Luego, deja que el cable lleve lentamente tu muñeca de regreso a la posición inicial, lo que termina la segunda fase, y repite. Una variación que querrás agregar a este ejercicio es girar tu cuerpo hacia el lado en el que estás trabajando. Eso hará una línea más directa desde tu antebrazo hasta el cable, lo que cambiará el punto de máxima resistencia en los flexores de la muñeca de una posición neutral a una posición completamente flexionada. Mientras que en la primera posición que te mostré, donde giraste alejándote del lado en el que estás trabajando, el punto de máxima resistencia en los flexores de la muñeca va de una posición hiperextendida a una posición neutral. Rotar entre los dos diferentes ángulos de resistencia será más eficaz para estimular un crecimiento muscular equilibrado debido al principio de hipertrofia no homogénea. Ahora, los flexores de la muñeca de la mayoría de las personas en realidad serán más fuertes que los flexores de los dedos. Así que también agrego un remate de doble fallo en dos partes al final de este ejercicio. Primero, solo realizarás la fase de flexión de los dedos hasta llegar al fallo con esos, y luego solo realizarás la fase de flexión y aducción de la muñeca hasta llegar al fallo por segunda vez. De esa manera, aprovechas al máximo ambos grupos de flexores, sin importar la diferencia de fuerza entre los dos. Para la versión con peso libre de este ejercicio, te sentarás en una banca e inclinarás un poco el torso hacia adelante, apoyando la parte posterior del antebrazo sobre tu muslo. A partir de ahí, usarás la misma técnica de dos fases. Primero, deja que el peso hiperextienda tu muñeca o la doble hacia atrás, y permite que la barra baje hasta las puntas de tus dedos. Luego, vuelve a cerrar los dedos hasta formar un puño. Segundo, flexiona tu muñeca mientras la aduces ligeramente, luego deja que regrese a una posición neutral y repite.
Y con la versión de peso libre, puedes agregar el mismo finalizador en dos partes, comenzando solo con la fase de flexión de los dedos hasta el fallo, luego pasando solo a la fase de flexión y aducción de la muñeca hasta el fallo nuevamente. Esta posición sentada coloca el punto de máxima resistencia en los flexores de la muñeca, desde una posición de hiperextensión hasta una posición neutral. Pero al igual que con la versión con cable, puedes cambiar eso, en este caso poniéndote de pie. Nuevamente, esto alinea tu antebrazo con la resistencia de la gravedad, lo que desplaza el punto de máxima resistencia en los flexores de la muñeca a entre una posición neutral y una posición completamente flexionada. Y al igual que con la versión con cable, alternar entre las dos posiciones será la mejor manera de maximizar un crecimiento muscular equilibrado. Ahora, para sacar el máximo provecho de este ejercicio y poder modificarlo para que se adapte a tus propias necesidades y objetivos, es esencial que entiendas la anatomía detrás de lo que hace que esta técnica de ejercicio sea tan efectiva. Recuerda que los flexores del antebrazo se pueden dividir funcionalmente en dos categorías básicas, los que flexionan los dedos y los que flexionan la muñeca. Los que flexionan los dedos son el flexor largo del pulgar, el flexor corto del pulgar, el flexor profundo de los dedos y el flexor superficial de los dedos. En términos anatómicos, pollicis se refiere al pulgar y digitorum se refiere a los otros cuatro dedos. Sin embargo, los músculos flexores de los dedos son aproximadamente 15 veces más grandes que los músculos del pulgar y, de hecho, son los músculos más grandes de todo el antebrazo, incluyendo los extensores. Así que te darán el mayor beneficio y son en los que nos vamos a enfocar aquí. Ambos músculos flexores de los dedos se originan cerca del codo y luego se insertan en la parte frontal de los dedos. Así que cuando se contraen, doblan los dedos hacia adentro. Sin embargo, el lugar exacto donde se insertan en los dedos es extremadamente importante. El superficial se inserta en las falanges proximal y media, o sea, en el primer y segundo segmento de los dedos. Sin embargo, el profundo solo se inserta en las falanges distales, o sea, en el último segmento de los dedos. Y por eso, en mi ejercicio, recalco la importancia de dejar que el peso baje completamente hasta las yemas de los dedos. Para lograr la máxima activación del flexor profundo de los dedos, el peso debe estar directamente sobre el segmento final de las falanges. Y no estamos hablando de una diferencia trivial aquí. El flexor profundo de los dedos es, por mucho, el músculo más grande del antebrazo, incluso más grande que el brachiorradial. Así que asegurarte de que lo trabajes de manera efectiva te dará los mejores resultados. Así que la primera fase de este ejercicio trabaja los flexores de los dedos al añadir resistencia directa al doblar los dedos, pero eso todavía deja fuera a los flexores de la muñeca, que es donde entra la segunda fase. Los flexores de la muñeca son el abductor largo del pulgar, el flexor cubital del carpo, el palmar largo y el flexor radial del carpo. Como dato curioso, aproximadamente el 15% de la población mundial en realidad no tiene el músculo palmar largo. Una forma de comprobar si lo tienes es flexionar la muñeca y luego juntar el pulgar y el meñique. Si lo tienes, verás que un tendón sobresale en la parte frontal de tu muñeca. Si no lo tienes, no lo verás. De hecho, lo tengo en mi brazo izquierdo, pero no en el derecho. Pero por suerte es lo suficientemente pequeño como para que, en la práctica, no haga diferencia si lo tienes o no. De cualquier manera, cada uno de los flexores de la muñeca se origina en algún lugar cerca del codo y luego cruza la parte frontal de la muñeca para insertarse en la base de la mano, en lo que se llaman los huesos del carpo y del metacarpo. Así que cuando se contraen, doblan la muñeca hacia adelante. Sin embargo, algunos de los flexores de la muñeca son mejores para llevar la muñeca de una posición de hiperextensión a una posición neutral, mientras que otros son mejores para llevarla de una posición neutral a una posición completamente flexionada. Y por eso, en mi ejercicio, trabajo ambos rangos de movimiento ajustando el ángulo de resistencia. Finalmente, recuerda que te dije que añadieras un aspecto de aducción a la fase de flexión de la muñeca del ejercicio, girando tu mano hacia el lado del meñique. Esa aducción cumple tres propósitos diferentes. Primero, en realidad no puedes lograr una flexión completa de la muñeca sin la aducción. Inténtalo tú mismo. Si intentas doblar tu muñeca hacia adelante manteniéndola completamente recta, no podrás doblarla tanto como si también la rotas o la aduces. Así que al agregar ese aspecto de aducción, en realidad estamos asegurando la máxima flexión de los músculos flexores de la muñeca. En segundo lugar, el más grande de los flexores de la muñeca, el flexor cubital del carpo, de hecho también realiza la aducción debido a su punto de inserción en el lado del meñique de la mano. Así que agregar un aspecto de aducción asegura que también lo estés trabajando completamente. Finalmente, agregar incluso una pequeña cantidad de aducción cambia el ángulo de resistencia lo suficiente como para añadir resistencia contra la pronación, lo que significa rotar tu antebrazo en esa misma dirección.
Y eso trabajará los dos últimos músculos en el compartimento anterior del antebrazo, el pronador redondo y el pronador cuadrado, que como lo indican sus nombres, pronan el antebrazo. Y de nuevo, esto no es una diferencia insignificante, aunque sea un cambio pequeño. El pronador redondo en realidad es uno de los músculos más grandes del antebrazo, incluso más grande que el flexor cubital del carpo. Así que al activarlo, estás marcando una diferencia significativa en la eficacia del ejercicio. Si te perdiste la primera y segunda parte de esta serie sobre el antebrazo, donde hablé sobre el braquial y los extensores del antebrazo, dejaré los enlaces a esos videos en la descripción del video aquí abajo. Pero si realmente quieres saber cómo integrar con éxito estas técnicas en un régimen completo para desarrollar el antebrazo que apunte de manera efectiva a los 19 músculos del antebrazo, estoy muy cerca de terminar el programa Hypertrophy Series Total Forearm que hace exactamente eso. Y voy a incluir un enlace en la descripción del video abajo que puedes usar para agregar tu nombre a una lista de notificación para participar en la prueba beta del programa total de antebrazo antes de que sea lanzado, a cambio de un 50% de descuento. Mientras tanto, hay una cantidad significativa de trabajo de antebrazo en mi programa Hypertrophy Series Bicep and Tricep, que ya está disponible. También pondré el enlace en la descripción del video abajo. Y si quieres más contenido gratuito sobre salud y acondicionamiento físico con base científica, te conviene suscribirte a Fitness Tip Friday, mi boletín informativo por correo electrónico. Ese siempre es breve, relevante y con base científica. Y también incluye frases motivacionales y ofertas exclusivas, brindándote un gran valor en un formato compacto una vez a la semana, que no saturará tu bandeja de entrada y se ha convertido en una de las cosas más populares que hago. Y también dejaré el enlace en la descripción del video. De cualquier manera, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Y si te gustó este video, por favor dale like. Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios abajo y qué te gustaría ver en el futuro. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirme en Instagram y TikTok como Michael_Kamalu para más contenido. Bueno, hola mis amigos, hasta la próxima.